Pasamos a otro medio de prueba, muy utilizado también, la prueba testimonial. El testigo es la persona capaz, extraña al juicio, que es llamada a declarar sobre hechos que ha percibido a través de alguno de sus sentidos y que tienen relevancia para resolver lo que es ventilado en el proceso. El testigo tiene que ser una persona física mayor de 13 años, conforme lo establece el artículo 403, que es requerido por el juez, o sea, es citado por el juez, recibe una orden para que comparezca al tribunal a declarar. Es decir, el testigo no puede ser una persona que se presente en forma espontánea, sino que el testimonio siempre es solicitado por una de las partes o eventualmente ordenado de oficio, pero siempre por el juez y se presta en la sede del tribunal. El ofrecimiento de la prueba se efectúa cuando las partes, en los escritos de constitución del proceso, generalmente tienen que presentar una lista con los nombres, profesión y domicilio de los testigos. Si por cualquier circunstancia fuera imposible conocer alguno de estos datos, bastará que indique lo necesario para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible citarlo a juicio. También podrán acompañar las partes un interrogatorio a tenor del cual se le formularán las preguntas en la audiencia de la vista de causa. La citación de los testigos se efectúa por medio fehaciente, dice el Código, y debe diligenciarse con una anticipación mínima de 3 días antes de la realización de la audiencia, y en ella se transcribirá la obligación de comparecer y su sanción. El testigo va a ser citado siempre por el oferente de la prueba, y si no concurriere, la parte podrá solicitar en la audiencia las medidas de compulsión necesarias, es decir, que se lo traiga por la fuerza pública para que comparezca a juicio a declarar. En el artículo 413 se prevé una causa de caducidad automática de esta prueba testimonial, es decir, una causa en la cual queda desistida la producción de esta prueba si la parte que ofrece el testigo no concurriese a la audiencia por sí o por medio de apoderado y tampoco deja interrogatorio para que se examine al mismo. El examen del testigo se realiza a través de distintas preguntas. La primera, antes de comenzar a declarar, se le hace prestar un juramento o promesa de decir verdad y se le informa respecto de las consecuencias penales que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes, conforme lo establece el artículo 415 del Código Procesal. Después de eso se le formula un interrogatorio preliminar al testigo. Se le pregunta su nombre, su edad, su estado, su profesión, su domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado, si tiene algún interés en el pleito, si es amigo, íntimo o enemigo de alguna de las partes, si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de ellos, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Luego de formulársele estas preguntas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el contralor de la identidad del testigo y con las circunstancias personales del declarante, así como de las relaciones más o menos cercanas que puedan ligarlo con las partes, si se empieza directamente el interrogatorio, que es dirigido por el juez. El juez va a interrogar libremente al testigo acerca de lo que supiere sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los interrogatorios que son ofrecidos o propuestos por las partes. Una vez que el juez lo interroga, los asistentes letrados del oferente y de la contraria también pueden interrogar al testigo, sin perjuicio, por supuesto, de las facultades que tiene el juez de rechazar preguntas impertinentes, superfluas o mal formuladas. Acá podemos ver en pantalla, digamos, lo que sería una escena más o menos aproximada de lo que es una audiencia de vista de causa, donde están presentes el juez, el testigo que declara
en forma separada de los otros testigos que esperan fuera de la sala de audiencias, y sí los abogados de las partes que están presentes en el acto y que pueden interrogarlos, como decíamos, en forma libre una vez que ya lo hizo el juez. La forma de la respuesta del testigo tiene que contestar en forma simple y concreta respecto de las preguntas que se le formulan. Debe dar siempre la razón de su dicho, y si no lo hiciere, el juez la exigirá, dice el artículo 420 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chaco. La razón del dicho consiste en una explicación detallada de cómo ocurrieron los hechos que él relata y de cómo él mismo tomó conocimiento de los mismos, explicando en forma circunstanciada el lugar en el que se encontraba, el modo y el tiempo en el que tomó conocimiento de los hechos, a fin de que pueda ser evaluada la verosimilitud de su testimonio. El Código también establece en el artículo 430 que durante la audiencia de vista de causa las partes podrán articular cuestiones acerca de la idoneidad de los testigos. Se contempla la falta de idoneidad subjetiva del testigo, pudiendo alegarse cualquier causa referida a sus condiciones personales que puedan influir en el grado de credibilidad de los dichos de esos testigos respecto, ¿no es cierto?, de la convicción que tienen que llevar al juez. Y finalmente, el último medio probatorio que vamos a desarrollar es la prueba pericial. La prueba pericial es una actividad procesal desarrollada en virtud del encargo judicial, es decir, ordenada por el juez dentro de un proceso. Es un encargo judicial que va a realizar una persona que es calificada por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, que va a suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su conocimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento o conocimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes. Como el juez no posee los conocimientos necesarios en determinada materia o en determinada rubro para poder llegar a establecer la existencia de esos hechos de los que se derivan consecuencias jurídicas, recurre, ¿no es cierto?, a esta prueba calificada a través de un experto que va a ser el encargado de proporcionar esos hechos, y esa justamente es la función que se pretende cumplir a través de la prueba pericial. El Código de la provincia del Chaco, nuestra ley 2559-M, regula dentro de lo que es la prueba pericial un capítulo referido a normas generales que va del artículo 431 a 442, y luego hace una distinción según la prueba sea producida antes de la demanda o con posterioridad a ella. La prueba pericial que es producida con anterioridad a la demanda está regulada en los artículos 443 y 444. Se establece un régimen de información amplio que el interesado en realizar la prueba pericial debe suministrar al eventual contendiente o a los terceros interesados antes de realizar extrajudicialmente la prueba, en las que le deberá ofrecer la posibilidad de participar, ofrecer puntos de pericia y controlar la actividad en forma personal o acompañados de la persona o personas que designe. También se prevé la posibilidad de requerir la colaboración del eventual demandado para la realización de la prueba en caso de que sea necesario, y las distintas actitudes que éste pueda adoptar en relación a la actividad probatoria, conforme lo establece el artículo 444 del Código Procesal. Después, el Código regula la prueba pericial que es realizada con posterioridad a la interposición de la demanda, que es la prueba pericial clásica que ya estaba regulado en nuestro Código Procesal anterior. La prueba se realiza, como decíamos, a cargo de un perito único que es designado de oficio por el juez. La prueba se ofrece con la demanda, la reconvención o sus contestaciones, y en ese acto se va a indicar la especialidad del experto, por ejemplo, si es una pericial caligráfica, si es una pericial médica, si es una pericial accidentológica, etcétera, etcétera, una pericial evaluativa, y los puntos de pericia que se proponen para que el experto se expida en su dictamen concretamente. En la misma oportunidad
podrá designarse un consultor técnico, que es un asistente también especialista en la materia que va a asesorar a la parte y que va también a intervenir, ¿no es cierto?, en el proceso de realización de la prueba pericial. En la audiencia preliminar, el juez designa al perito y fija los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y va a señalar un plazo para que el perito presente su dictamen. Ese plazo generalmente es de 15 días, conforme lo establece el artículo 453 y 455 del Código. El perito va a presentar su dictamen con copia para las partes, se va a correr traslado a las partes, que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de impugnar esa pericia o pedir explicaciones, y ese pedido de explicaciones va a poder ser realizado por escrito o en audiencia por el perito, conforme lo establezca el juez y según lo determinan los artículos 456 y 457 del Código Procesal. El artículo 442 se refiere a la eficacia probatoria del dictamen. Señala: la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa. Es decir, el juez no puede ignorar el dictamen pericial y por imperativo procesal debe hacer mérito de su valor probatorio. Como principio, el juez deberá atenerse a las conclusiones del dictamen pericial, ya que carece justamente de los conocimientos técnicos a los que se refiere el perito, y ante la carencia de otras pruebas o elementos de convicción que lo descalifiquen, se va a atener justamente a las conclusiones del dictamen pericial, y principalmente si las partes no lo impugnan, ni lo objetan, ni piden aclaraciones o explicaciones al perito. Eventualmente, el juez también podría apartarse del dictamen pericial, pero para ello deberá exponer razones suficientes respaldadas por otras pruebas. El dictamen pericial no vincula necesariamente al juez y por eso éste podrá apartarse de las conclusiones, pero para hacerlo legítimamente deberá expresar los fundamentos que sostienen su convicción contraria. Muy bien, con esto terminaríamos el desarrollo de esta unidad 8. Muchas gracias.